Ingeniería Civil, Movimiento Universitario Católico, exfuncionario de Cordech, vecinos de la calle 29 de septiembre y Natanael Aguirre, amistades y demás personas piadosas. Invitación ecológica en la paz del Señor y confortada con los auxilios de la Santa Religión Católica, dejó de existir la que en vida fue señora Mary González de Alba, que en paz descansa. El esposo Aniceto Alba, los hijos Angélica, Fátima Lourdes y Raquel Alba González. Hijos políticos Oscar Doria Medina, fallecido, Roger Pizarroso. Nietos Sergio, Samantha, Noli, Germán, Lorena, Arnold y Laura. Bisnietos Gabriel, Valentina, Keila, Sebastián y Sofía. Nietos políticos, primos, sobrinos y demás familiares invitan al velatorio de sus restos en Casa de Funerales Gran Poder, calle Ayacucho 368, a la misa del cuerpo presente que se oficiará el día viernes a las 10:30 de la mañana en la iglesia de San Juan de Dios, luego a traslado de sus restos al cementerio general. El cortejo fúnebre partirá de calle Ayacucho 338. Invitación extensiva a los jubilados, rentistas, mineros, trabajadores de CESA, Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, Ceresi, residentes de Azurduy, vecinos del barrio Alto Florida, amistades y demás personas piadosas. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Pase algo más, Chicho. Muchas gracias. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a hablar del tema de FANSES. También de otros temitas podemos hablar. Supongo que sí, no hay problema. Claro es que no hay inconveniente en hablar muchas cosas, en la medida que uno conozca y que pueda responder. Y más adelante también les vamos a presentar lo que ha ocurrido hoy en el Consejo Municipal en horas de la mañana, una denuncia de agresión que se ha tratado en el Pleno del Consejo Municipal. Pero más adelante haremos una cortita pausa, ¿puede ser? Después nos encontramos de pleno en el programa. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Las mentiras de una movilización eminentemente política. Esos 50 milloncitos que supuestamente se lo quieren llevar a Santa Cruz, Sucre lo necesita. Pero lo que no se dice es que esta inversión generará por año 136 millones para las 3 copropietarias. Mientras sabemos, dirigentes, autoridades, que estamos peleando por traer más fábricas y empresas a Chuquisaca. Mentira. ¿Dónde están las fábricas y los millones que se negociaron a cambio del curul de nuestro departamento? Compañeros, desde la gobernación no vamos a aceptar que la fábrica de cementos, la nueva línea de producción, se mueva de Sucre, compañeros, a Santa Cruz. Mentira. FANSESA no se mueve de Sucre. Con la nueva línea de producción, crece y se expande. ¿Por qué ahora se oponen si ayer firmaron aprobando este proyecto? No al cerco político. No al paro político.
El estudio de la nueva línea de producción de Fancesa ha revelado la peor traición al pueblo de Chuquisaca. Se adquirirán terrenos para la instalación de Fancesa en el departamento de Santa Cruz, confiando en que habrá ganancias. ¿Eso recomiendan chuquisaqueños? Es decir, que lo mejor para nuestra economía es llevarse la inversión a Santa Cruz. ¿Realmente serán buenos chuquisaqueños los que recomiendan esta situación? La respuesta es no, porque no pueden llevarse nuestra única industria para experimentar ganancias. El pueblo no acepta esta traición. El pueblo con Fancesa, nadie contra el pueblo. Comité de Defensa de los Intereses de Fancesa. Empezamos todos los días a tu lado, desde el principio, desde siempre, porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande, porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Fancesa sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia. Porque tu voz y mi voz hoy son millones. Porque no importa dónde estés, tu voz cerca se oye. Porque mis sueños y tus sueños son millones. Somos una familia de millones. Por eso te invitamos a conocer tus derechos como usuarios. A una facturación al segundo. A mensajes claros y directos, sin publicidad engañosa. A una atención basada en la calidad de servicio. A una atención basada en el respeto. Acércate a nuestros multicentros, llámanos o visita nuestra página web www.entel.bo para conocer más sobre tus derechos. Somos Entel, por los derechos del usuario, para vivir bien. Por tus derechos, para vivir bien. El Consejo Municipal informa que mediante las resoluciones 127, 128, 129 y 148 quebrado 2014 fueron aprobadas en sesión plenaria los convenios para la prestación del servicio de salud gratuito para el adulto mayor SPAN a beneficio de todas las personas mayores de 60 años que se encuentran afiliadas en los siguientes centros de salud: para el área rural, Red 7 Sucre; para el Distrito 6, Alegría, Coracora, Cochi, Soncochipe y Huancapampa; Distrito 7, Surima, Chuquichuquí, Soico y Millahuañusca; Chaco, Cantumolino, Cachacacha y La Pampa; Distrito 8, Totolo, Managua, Punilla, Chaunaca y Quilaquila; y para el área urbana, Red 1 Sucre, con más de 86 centros de salud, incluido el Hospital Santa Bárbara, brindando un servicio de segundo y tercer nivel. Consejo Municipal de Sucre, Comisión de Desarrollo Humano y Defensa del Consumidor. Velamos por la salud de nuestros adultos mayores. Gracias a una autoridad visionaria, trabajando, haciendo su servicio por este hospital para toda nuestra querida Bolivia, el gobernador Esteban Urquizu. El CEDES pudo cumplir con la salud de la población, con una inversión de 16 millones de bolivianos en la compra del resonador y más de 1,5 millones de bolivianos en la compra de equipamiento médico de última generación. Y hoy, Chuquisaca es el primer departamento que cuenta con un resonador magnético en un hospital público. Y en solo unos meses se realizaron 300 exámenes a bajos costos. Gracias, gobernador, por pensar en nosotras. Doy gracias infinitamente al señor gobernador, a CEDES y al hospital Gastro. Los logros son un éxito del gobierno de Esteban Urquizu. Noticias positivas. La Asamblea Departamental este 23 de marzo sesionó en el municipio de Villa Serrano. En sus bodas de oro, la Escuela Superior de Formación de Maestros Franz Tamayo fue condecorada. Otorgar la medalla Tomás Catari, distinción de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca a la Escuela Superior de Formación de Maestros Franz Tamayo del municipio de Villa Serrano en reconocimiento a su meritoria trayectoria en favor de la educación que enaltece los valores y principios. La imposición de la medalla estuvo a cargo del presidente de la Asamblea Departamental. Quiero felicitar en esta oportunidad a todos
a que esta institución se consolide como una de las más prestigiosas del departamento y del país, del nuevo Estado plurinacional, en la formación de educadoras y educadores que hoy están sirviendo a la patria con esa entrega que caracteriza a un buen educador, a un buen maestro, a una buena maestra. El asambleísta provincial Sabino Solís entregó una copia de la resolución de distinción. Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del director general de la institución formadora de maestros. Y agradecer a cada uno de ustedes por haber condecorado con su medalla Tomás Catani de nuestra institución, que para nosotros es un grandioso forma de percibir desde nuestra concepción y desde nuestro pensamiento colectivo. Muchas gracias a todos ustedes, señores asambleístas, y a todo público presente. Concluida la sesión, los asambleístas participaron de otras actividades programadas para esta importante fecha. Estas fueron noticias positivas desde la Asamblea Departamental. De manera contundente, Chuquisaca le dijo no a la instalación de la molienda y embolsadora de Fancesa en Santa Cruz. Por decisión del pueblo, Fancesa no se mueve. Comité Cívico, defendiendo los intereses de Chuquisaca. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Bueno, Gonzalo, a ver, empezaré un ratito aprovechando que usted conoce de política, ha estado en política, y hay olfato también en política, no solamente todo ese análisis de encuestas y demás. ¿Cómo ve al MAS la oposición en este momento? Uno de los elementos que hay que tener en cuenta cuando uno hace un análisis, y yo sigo haciendo análisis no solamente de orden técnico, sino también de algunas veces como análisis político, porque es parte de mi profesión. Pero desde el punto de vista de política hay que entender que Bolivia tiene en este momento un grupo fuerte en política, que es el actual movimiento al socialismo en gobierno, pero tiene al frente una serie de elementos y una serie de movimientos que lamentablemente no están pudiendo articular lo que realmente tendría que ser una oposición fuerte. Yo creo que vamos a llegar a la fecha de las elecciones, que todavía no sabemos si va a ser en octubre o en diciembre, con un candidato muy fuerte, que es el gobierno, con candidato muy fuerte como es básicamente Evo Morales, y con una oposición absolutamente desmembrada, separada, que le está haciendo un gran favor al gobierno. Yo soy un hombre de oposición, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, y todo el mundo que me conoce sabe que tengo esa postura. Pero creo que en este momento las alternativas que tenemos al frente, en las distintas condiciones, no están permitiendo ver una claridad de un grupo homogéneo en oposición que permita rápidamente modificar la situación actual de la política boliviana. Si la elección fuera hoy, ¿le iría mejor al MAS que en noviembre? No, no le va a ir tan bien como fue en noviembre, ni tampoco ahora, ni tampoco en diciembre, va a disminuir por una serie de elementos que están pasando, que igual en política tú sabes que le pasa la factura, como es el caso del problema con el caso de terrorismo, el caso de Ormachea en Estados Unidos, el caso del exfiscal Sosa, de los temas eventuales que están sucediendo actualmente con el vicepresidente. Eso le va a pasar factura, le va a pasar factura al grupo de gobierno, al partido de gobierno, o a este movimiento de gobierno, que de alguna manera lo que va a suceder es eso es lo que va a pasar, pero no va a tener, va a ganar, no seguramente con el amplio margen que eventualmente se augura que ellos podrían tener, pero va a ganar. Creo que en este caso hay grupos políticos de oposición que están jugando a otro esquema, no a ganar las elecciones, sino más bien a tener una mayor participación parlamentaria. En eso está Santa Cruz, con Costas, está La Paz, ¿cierto?, con Juan del Granado, está de alguna manera el Frente Amplio, que lo que están buscando es una representación parlamentaria que les permita seguir actuando en política y seguir participando en política.
pero que pensemos que va a haber un esquema de contrapesos de una manera, con la posibilidad de que eventualmente se modifiquen el accionar político del país, no creo que vaya a haber mayores modificaciones a la que actualmente tengamos. La torta de la oposición, ¿cómo van a intentar rescatar cada uno de estos tres grupos, el MCM, Frente Amplio y Rubén Costa? ¿Será atacando al MAS mientras más opositores al MAS o atacándose entre ellos? Si uno hace un análisis frío, uno se va a dar cuenta que en el fondo lo que están haciendo, y yo creo que desde ya tienen de alguna manera visto las distintas áreas que pueden tener mejores réditos. El grupo de Costas va a estar muy bien posicionado en Beni, Santa Cruz, son sus principales fuertes. Si tú te das cuenta, aparentemente hay un acercamiento con La Paz. Es una forma de trabajo que tienen muy interesante, de no pisarse los espacios, pero permitirse un respeto mutuo entre ambos. Uno tiene que ser franco en ver que el mapa electoral boliviano se centra solamente en el eje. Ese es el punto real. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y después para ahí para abajo vemos pues el resto de los departamentos que yo siempre digo, el sur olvidado, ¿cierto? Y el norte, ¿para qué decir? Entonces creo que en esa situación lo que va a pasar es que algunos grupos regionales van a seguir manteniendo alguna hegemonía en algunos sectores, especialmente en esta zona sur. Pero el resto, desde el punto de vista de oposición, solamente tendrán una muy fuerte participación. Juan del Granado de La Paz es un hombre muy fuerte allá, es muy respetado, muy considerado, ¿no? Dentro de los grupos opositores. Y Costas ha logrado de alguna manera una representación en Santa Cruz. Estos dos polos son los que van a pesar, digamos, en ese sentido. El resto se va a repartir. No sé si en partes iguales, de alguna manera más equitativa, en el conjunto de oposición que está apareciendo. Hay algunos opositores que son medios extraños. Félix Pazzi está trabajando muy bien en las provincias de La Paz. Muy bien, es un hombre muy respetado, es un hombre muy considerado en La Paz. Sin embargo, tú lo bajas ya a Potosí, en Potosí no hay una representación. Se suponía que podría haber sido la gente de Alianza Social, pero Alianza Social literalmente se ha concentrado solamente en el factor de la alcaldía. No tiene otra mayor representatividad. Tarija, los grupos que estaban alrededor del MNR, y el grupo que estaba dentro del grupo de estos frentes que se habían formado para poder conquistar, digamos, Tarija, se han diluido. La misma idea de la salida del exgobernador ha causado efectos muy nocivos. Entonces, el panorama sigue siendo más de contraposición y de fuerza para un movimiento al socialismo que para el resto de la oposición. Vuelvo a insistirte, este no es una elección para ganar la presidencia. Los opositores van a buscar principalmente la representación parlamentaria para tener ese contrapeso en el Parlamento. Obviamente, seguramente no habrá esta postura de mayoría en el Parlamento como actualmente tenemos. Habrá una mayor presencia opositora, pero tampoco será tan fuerte por estas divisiones internas que están habiendo, que no se ha podido lograr un esquema de contrapesos más unificado, más unido, que llevaría, digamos, a tener mayor condiciones para poder, ¿cierto?, tener mejores posiciones de elección. Y volveré a preguntarte, en estrategia electoral, ¿los opositores buscarán enfrentarlo al MAS o enfrentarse entre ellos para buscar esos senadores y diputados? Yo creo que ambas cosas van a suceder dependiendo de la región. En algunas condiciones estimamos que ya hay ciertos preacuerdos por debajo de mesa entre el partido gobernante y la región, y en otras van a ir de frente a contraponerse contra el movimiento al socialismo. Son regiones, uno ve ese criterio. Cochabamba no tiene casi oposición. Es una realidad, hay que planteársela así fríamente. En La Paz va a haber una estructura de puja entre lo que es el movimiento socialismo con el movimiento sin miedo. En Santa Cruz no. Santa Cruz va a haber más bien una especie como de alero ahí. No entro yo en una parte, tú no entras en la mía, en un parte de equilibrios. Y esta zona sur básicamente es Chuquisaca en la ciudad, donde hay una profunda oposición al MAS en algunos sectores, en otros más bien no lo es. Hay que inclusive distritalizar el factor político, donde hay gente que tiene mucho apoyo en algunos distritos, en otros no los tienen absolutos casi cero. Entonces todos esos puntos hay que empezarlos a mirar con calma.
Pero la estrategia electoral que podría haber sido planteada, una especie de grupo fuerte opositor contra el grupo de gobierno, en este momento no hay y no va a haber. No hay tiempo, no hay condiciones ni tampoco hay voluntad para ello. Después hablaremos de Francesa. Cortita la pausa y me va a contar las observaciones que tiene. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Las mentiras de una movilización eminentemente política. Esos 50 milloncitos que supuestamente se lo quieren llevar a Santa Cruz, Sucre lo necesita. Pero lo que no se dice es que esta inversión generará por año 136 millones para las 3 copropietarias. Mientras sabemos, dirigentes, autoridades, que estamos peleando por traer más fábricas y empresas a Chuquisaca. Mentira. ¿Dónde están las fábricas y los millones que se negociaron a cambio del curul de nuestro departamento? Compañeros, desde la gobernación no vamos a aceptar que la fábrica de cementos, la nueva línea de producción, se mueva de Sucre, compañeros, a Santa Cruz. Mentira. Fancesa no se mueve de Sucre. Con la nueva línea de producción, crece y se expande. ¿Por qué ahora se oponen si ayer firmaron aprobando este proyecto? No al cerco político. No al paro político. Empezamos todos los días a tu lado, desde el principio, desde siempre, porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande, porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Fancesa sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. Juntos construimos Bolivia. Porque juntos construimos Bolivia. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Gonzalo, usted ha señalado que es mejor que toda la nueva línea de producción de Fancesa se implemente en Sucre. Pero aquí hay... Ah, no, debe ser masista. Bueno, para ya le he explicado, ya te he explicado que yo soy opositor a este gobierno y voy a seguir siéndolo siempre. Así que con eso creo que queda... Aunque coincide en este tema. No, lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Yo sigo insistiendo en que este no puede ser un elemento de análisis de tipo político. No debe ser. Ya. Tiene que ser un análisis de tipo técnico y tiene que ser un análisis de tipo económico. El tema político se lo dejaremos más entre ellos para que se peleen claramente. Pues son 3 copropietarias que cada una tiene su propia ideología y tendrá que poner su posición política en su momento determinado, ¿ya? Pero lo que se refiere a lo que yo hago, y que me ha sorprendido mucho la reacción de muchos de los medios de comunicación que constantemente me están invitando, especialmente después de una entrevista que tuve con uno de los colegas de ustedes, es que yo solamente he puesto una posición técnica, y voy a seguirme manteniendo en esa posición técnica, con datos fidedignos, con datos comprobables, con datos públicos, que es muy diferente a especular que podría ser o no podría ser. Bajo esa circunstancia, bajo esa condición, mi posición sigue siendo la misma. Yo no creo que sea la mejor opción para Fancesa llevarse una parte de la línea de producción a Santa Cruz. Este no es un proyecto joven, no es un proyecto nuevo, para empezar, es un proyecto muy viejo. Cuando estaba yo como gerente financiero de Fancesa, uno de los elementos que se trabajó en un momento determinado fue la posibilidad de llevar la molienda del Z3 que se compró en ese instante hacia Santa Cruz. Y se armó una figura medio extraña, porque se buscaba construir una tercera empresa, una empresa que tenía participación de Soboce. ¿Una subsidiaria? ¿Sí? No, era una empresa independiente, otra empresa, que tenía participación accionaria de Soboce, de Fancesa y Concretec.
En ese momento hubo una absoluta oposición del sindicato, de los trabajadores. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2008. 2008. Entonces tampoco estábamos tan lejos. Soboce, alcaldía y universidad. Eran los... Sí, pero en este caso eran las empresas las que estaban entrando en esta condición. Pero la diferencia estaba que cuando se nos preguntó a los gerentes desde entonces cómo podíamos resolver este tema y que mostráramos, yo siempre he dicho y lo sigo insistiendo, el gerente técnico tuvo una participación muy fuerte en ese momento y dijo, el fierro es fierro aquí y allá, va a funcionar igual. O sea que mayormente la parte técnica no hay mucho que decir. Desde el punto de vista económico-financiero me tocó a mí mostrar si era factible o no. Y mi posición y lo que se mostró era que no era factible hacerlo. Entonces se desechó y se quedó la molienda del Z3 instalada acá. Entonces, al cabo de 6 años, más o menos, nos encontramos otra vez con que el proyecto revive bajo supuestas condiciones que deberían ser diferentes. Se supone que hay una mejora en el mercado, que hay un crecimiento en las demandas, se supone que hay una mejor condición. Pero cuando uno empieza un poco a visualizar los elementos que componen el proyecto, no queda claro todavía las razones efectivas por las cuales habría que llevarlo. Entonces, uno de los puntos, y es un tema técnico, específicamente técnico, que uno lo puede leer en cualquier tema, lo puede consultar en cualquier parte, lo puede ver por internet inclusive, la recomendación absoluta es que para poder ser competitivos en la industria del cemento, tu ventaja es hacer la fábrica lo más cerca del yacimiento que tengas. El yacimiento es la clave. El yacimiento es la clave. Y es más, la empresa Fitch Rating, que es quien califica los elementos propios de lo que es la capacidad crediticia de una compañía, que en este caso califica a Fancesa, establece que en su informe de diciembre del 2013 que Fancesa logra menores costos de explotación al estar la factoría junto al yacimiento. Y porque además de eso, aunque las reservas tienen un tiempo limitado, porque se estima que Calorco tiene no más de 5 años de vida. ¿Así? ¿De aquí adelante? De aquí en adelante no más de 5 años de vida. Lo lógico es que inclusive es muy probable que esos costos se incrementen por el transporte de material de los yacimientos más lejanos, pero que pertenecen a Fancesa o que Fancesa tiene el derecho de explotación. Entonces, eso es uno de los puntos que también se tendría que considerar. Entonces, ahora bien, este proyecto tiene 3 fases, se lo han establecido de esta manera. La explotación sería en romeral, donde se hace la primera fase que se llama tronadura, se saca la piedra, se la muele, o sea, se la va triturando hasta tener un tamaño determinado. Habría una segunda fase que sería llevada hacia el sector de la zapatera, que le llaman el kilómetro 18, y ahí se pondría el horno, o sea, un nuevo horno. Entonces sería, ¿no es cierto?, la calcinación de la piedra, se sacaría el polvo, el clinker, que es la base del cemento, se lo vuelve a subir a un camión, se lo lleva a Santa Cruz, a una molienda nueva, donde se le tendría que agregar todos los aditivos que se ponen para crear, y ahí sale el cemento. ¿Ya? Entonces, esas son las fases que están planteadas. Sin embargo, el problema de ese tipo de soluciones es que no está tomando en consideración todos los factores de transporte que tiene en el medio. O sea, lo que significaría, o si los han tomado, no los han tomado en consideración completa. Además de ello, tenemos dos cosas. Temas de costo de producción hay que tomarlas en cuenta muy seriamente, muy adecuadamente. Porque una bolsa de cemento en la puerta de Fancesa, sin considerar transportes ni nada, está más o menos en un promedio de 14, 15 bolivianos. Los precios varían. ¿Eso es con utilidad, sin utilidad? Es sin utilidad. Ya. Costo. Costo. Bolsa de cemento, terminada. Sin embargo, en este proyecto, el costo del clinker, ¿ya?, para trasladarlo desde este lugar del kilómetro 18 a Santa Cruz, ya tendría un costo de 14.70. Ya tendríamos un costo de 14. ¿Hasta Santa Cruz? No, aquí, en la zapatera. En la zapatera. Entonces ya ahí... Solo clinker. Solo clinker. Ya no estás agregando transporte, no estás agregando molienda, no estás agregando ensacadora, no estás agregando comisionistas, no estás agregando todo el resto de cosas que tienen que ver con comercialización. Es decir, los márgenes se disminuyen. Y una cosa que también llama mucho la atención es que durante el primer año... ¿Y cuánto será el costo del clinker ahora para el cemento? En este momento el costo del clinker está más o menos entre unos 4 y 7 bolivianos. ¿Y subiría al doble? Subiría más o menos al doble. Ese es el problema que tienes. Porque además de eso tendrías otro elemento adicional.
que en este proceso que están haciendo, que han establecido, durante el primer año se estaría trabajando con clínker de Calorco, ¿cierto? Calorco sería la primera que estaría soportando la base, y clínker importado. ¿De dónde? Supongo que lo traen de Perú. Entonces, ya te das cuenta que el ¿Y por proyecto qué el empieza a tener clínker estas cositas. en esta nueva línea de producción sería más caro, el doble de lo que cuesta ahora en Fancesa? ¿Cuál será el motivo? ¿El transporte? Primero es un tema de transporte, segundo es un tema de la capacidad de producción que se pueda tener en los diferentes ¿no es cierto?, los yacimientos. Tercero, que eventualmente te está involucrando, ¿no es cierto?, un costo del clínker importado, te está involucrando, ¿no es cierto?, la compra de cosas, de aditamentos que tienen que entrar, todo lo que tiene que ver con elementos efectivos que tienen que ver con la base de la creación de todo lo que viene alrededor, óxido, yeso, pozolana, óxido de zinc, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás entrar mucho en detalle no te va a servir porque es muy amplio. Pero sí lo concreto es que este proyecto en particular solamente está haciendo una evaluación genérica, en mi opinión, una evaluación muy genérica de lo que realmente tendría que ser. Y además están planteando soluciones evaluadas y tal como ellos mismos lo han planteado con una evaluación técnico-financiera que está más creada desde el punto de vista de una evaluación tradicional, así textual, tradicional. Para un proyecto de estas características uno no puede solamente considerar 3 indicadores, nada más que 3 para tomar la decisión. ¿Y para este proyecto se consideran solo 3? TIR, PAN, valor actual. ¿Ya? Son los 3 que están usando. Para un proyecto de estas características se requieren por lo menos 8 tipos de indicadores diferentes para poder saber si realmente vale la pena o no vale la pena. Entre ellos, por ejemplo, se requiere saber rentabilidades que no se está considerando. Yo estoy hablando de rentabilidad por patrimonio, te estoy hablando de rentabilidad por la inversión, rentabilidad de los activos, te estoy hablando de elementos tales como tasas de corte, análisis de porcentajes de costo de capital, la forma como se va a financiar, los tipos de porcentaje, tasas de interés de los bonos, que de alguna manera pareciera que están haciendo una emisión de bonos de 125 millones de dólares, con 3 emisiones, que estarían creándose a una tasa del 6%. Ahora, eso no es rentable. Y me voy a explicar por qué. El país entero, todo el país, emitió bonos en Nueva York por 250 millones de dólares. Entonces, una empresa que quiera meter 125 millones, el esfuerzo es muy grande. Y tendría que competir contra los bonos del Estado. Los bonos del Estado en este momento pagan el 6%. Entonces, eso significa una tasa libre de riesgo, como la que se conoce. Esta tasa libre de riesgo, para que un bono sea mejor que esto, tienes que subirlo. Entonces ya no puedes crearte una tasa del 6%, tienes que subirla, por lo menos un punto, 7%. Si consideras eso y consideras además que con ello tienes que crear una serie de tasas para poder valorar, y también nosotros hemos conocido que están considerando una tasa que llaman de riesgo país, que se considera es un factor de diferencial entre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y los bonos que pone un país. Exacto. Aquí resulta que estaríamos aproximadamente en 3.17. Entonces tampoco tienes un apalancamiento tan fuerte que pudiera representar un beneficio para quien quiera comprar los bonos. Entonces, si no pones todos los bonos, supongamos que no eres capaz de apalancar todos los bonos, lo único que te queda es disminuir o sacarlo de las utilidades para seguir apalancando el proyecto, lo que significaría una disminución de los dividendos de las copropietarias. Y si le quitas los dividendos a la gobernación, a la alcaldía y a la universidad, tienen menos dinero para poder invertir en sus proyectos. Entonces, creo que se merece la pena poder hacer un estudio más acabado, un estudio más fino, con mejores indicadores, que muestre que realmente es un proyecto viable. Entonces, bajo todas esas condiciones más otras, mi opinión es que es mejor poner toda la fábrica acá y empecemos a mirarlo de otra manera. Pero hay otra variable, la variable de la presión social, del transporte, que cuando quiere, bloquea, tiene la posibilidad de hacerlo porque es monopolio. ¿Cómo se subsanaría ello? Yo creo que aquí en el fondo, yo no creo que el transporte no quiera mirar la representación de un progreso en la región, no lo creo. Pero cuando tú tienes un transporte que tiene que esperar 3 semanas para poder llevar carga,
o eventualmente tiene los problemas producto de las condiciones del despacho actual, porque Fancesa puede producir, pero a veces no tiene capacidad de despacho, entonces ya no le puedes seguir echando la culpa a la gente. Tú tienes que mirarte también al espejo y mirar cuáles son tus errores. Hay un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en esto. Son las áreas de comercialización, que aun cuando están asociadas con el transporte hay que mirarlas también. ¿Por qué? Porque las 4 empresas que existen en el país son las únicas, o sea, usan al departamento de Santa Cruz como el único elemento en donde están las 4 presentes. ¿Ya? Las 4 están ahí. Pero, por ejemplo, en La Paz no está Fancesa. Están las otras. Están las otras. Y te estoy hablando de un estudio preparado por la Superintendencia de Empresas, por la Administradora del Instituto Nacional de Empresas, que hace la supervisión de esto, que ha hecho muy buen estudio sobre este tema del cemento, que se hizo un estudio sobre comercialización que se llama cadena productiva, lo puedes bajar de internet sin ningún inconveniente. Y te vas a dar cuenta ahí que Fancesa solamente está en Potosí, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Pero no son los mercados más rentables. Son los mercados donde mayor venta puedes tener, es en el caso de Santa Cruz, pero no es el más rentable. Entonces, porque uno de los elementos que se mide la rentabilidad, y ahí es donde empieza a jugar el tema del transporte, es dónde existe mayor cantidad de empresas constructoras, que es el índice de la construcción y una serie de factores adicionales. Y le gusta o no le gusta a la gente, La Paz tiene mayor cantidad de empresas constructoras. ¿Se construye más en La Paz que en Santa Cruz? Hay mayor capacidad de demanda en La Paz, en ese caso. Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta que no está bien enfocado el estudio en términos de lo que significa el tema. Y ahí entonces empezamos a ver cuáles son los costos por detrás que se tienen. Cuesta lo mismo llevar a La Paz, de acuerdo a los informes de transportes, que llevarlo a Santa Cruz. 18.50 bolivianos. Ya. Cuesta lo mismo, pero es más rentable el mercado de La Paz por el volumen que se podría llevar, por el tipo de cemento que se tiene, por la calidad que se tiene y porque además podríamos manejar, ¿no es cierto?, otros elementos adicionales como el costo, que ya no tendríamos que estar circulando por caminos como lo que tenemos entre Santa Cruz y Sucre, sino que es un camino asfaltado, que tiene menos desgaste para los camiones, hay una serie de temas. Amén del hecho que para que tú puedas llevar clinker, no puedes llevarlo en las actuales tolvas. ¿Cierto? Los acoplados que tienen los camiones tienen que Gonzalo, cambiar. aquí estás cambiando el concepto de que el mejor mercado es Santa Cruz. No, estás diciendo no te estoy el diciendo. mejor mercado es La Paz. Sí, y sigo insistiendo y lo he dicho, lo sigo ratificando. Porque el mejor mercado no es aquel donde tú vendes más, es aquel donde tú tienes mayor rentabilidad. Donde ganas más. Es donde tú tienes mayor rentabilidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia en ese sentido? Si tú inviertes 1.000 en una empresa, tú no quieres que te devuelvan los 1.000. Tú quieres que te devuelvan 1.000 y alguito más. Ese alguito más es la rentabilidad. Por eso que en el estudio que se está realizando, nadie te habla de ROE, por ejemplo, del retorno sobre el patrimonio. Nadie te está hablando sobre el retorno que te producen los activos. No te están hablando de cuánto te produce esa inversión, sino que están hablando de volúmenes de venta. Entonces, por eso que el estudio queda cojo. Entonces, la intención de nosotros siempre ha sido de que no discutir este tipo de cosas, sino es solicitar que de alguna manera se aclaren estas cosas. Porque esto no es una competencia de quién lleva más gente a la calle. Entonces no es que un grupo lleve más, el otro bloquee más. No se define por voto. No tiene sentido eso. 2 minutitos me queda, Gonzalo. A ver, ¿qué más me quiere comentar? ¿Perdón? 2 minutitos nos queda, ¿qué más nos quiere comentar? No, básicamente esa es la posición. Por eso que te digo que en el fondo lo que hay que buscar es que deberían haber opciones mucho más serias, deberían haber estudios mucho más profundos que permitan entonces que se tomen decisiones, pero no al abrazo de situaciones políticas, sino al abrazo de situaciones económicas. Y obviamente todo el factor social que viene por detrás de todo eso. Estamos atrasados, pero los otros están avanzando. En unos días más empezarán a construir sus nuevas plantas. Itacamba es un proyecto de más de 20 años. No está tan atrasado. Ha esperado lo suficiente para avanzar. La diferencia es que lo ha hecho bien. Y él mismo ha planteado su condición. Ahora, si Itacamba comienza, ¿sabes cuánto va a tomar del mercado de Santa Cruz? El 60%. Y el 40% restante, según ellos, solamente se lo va a dejar a Soboce y a Cobose. ¿Ya no cuentan francés? Ya no cuentan francés. Entonces, hay una mala proyección, hay una mala visión comercial, hay una mala visión técnica y económica sobre lo que realmente se tiene que hacer. Ya no existen mercados protegidos como había antes. Había acuerdos entre las empresas para un poco respetar sus espacios. Hoy día ya no lo hay.
Entonces, ¿por qué no podemos meternos a los mercados, por ejemplo, de Potosí, que es muy rentable porque está muy cerca? Por ejemplo, en el caso de La Paz, que es mucho más amplio y que tenemos mejores condiciones y podríamos tener como un producto de alta calidad. Entrar al puente, o perdón, a la Tarija, que podríamos navegar también. O sea, deberíamos mirar otras cosas adicionales que el solo hecho de quedarnos enfrascados en que Santa Cruz sigue siendo el mejor mercado para franceses. Que nos vaya bien, Gonzalo, muchas gracias. A ti las gracias. Hacemos una pausa con publicidad, Kevin, después volvemos. Candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Las mentiras de una movilización eminentemente política. Esos 50 milloncitos que supuestamente se lo quieren llevar a Santa Cruz, Sucre lo necesita. Pero lo que no se dice es que esta inversión generará por año 136 millones para las 3 copropietarias. Mientras sabemos, dirigentes, autoridades, que estamos peleando por traer más fábricas y empresas a Chuquisaca. Mentira. ¿Dónde están las fábricas y los millones que se negociaron a cambio del curul de nuestro departamento? Compañeros, desde la gobernación no vamos a aceptar que la fábrica de cementos, la nueva línea de producción, se mueva de Sucre, compañeros, a Santa Cruz. Mentira. Fancesa no se mueve de Sucre. Con la nueva línea de producción, crece y se expande. ¿Por qué ahora se oponen si ayer firmaron aprobando este proyecto? No al cerco político. No al paro político. Empezamos todos los días a tu lado, desde el principio, desde siempre, porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande, porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Fancesa sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. Juntos construimos Bolivia. Porque juntos construimos Bolivia. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. El día de ayer, también 26 de marzo del 2014, a horas 17:50 se ha presentado una otra denuncia por maltrato, amenazas y vejámenes verbales por parte del arquitecto Marcelo Navas. Esta denuncia la ha firmado el asesor de la Comisión Económica, Daniel Choque Casado. A sus antecedentes, ¿no? No, es otra denuncia. Muy bien. Nuevamente en consideración el proceso, el pedido de apertura de proceso administrativo, se vota la resolución. Tiene la palabra doña Norma Rojas y luego doña Susi. Presidente, yo creo que en este tipo de temas hay que tener una apreciación muy clara. A este paso Don José. va a resultar como que está suscitando en los últimos 2 años, por lo menos me atrevería a decir, que entre funcionario y funcionario están empezando a faltarse el respeto. Hay lágrimas por pasillos, dices y diretes, que habitualmente, por lo menos mi persona, no anda escuchando o enterando o preguntando qué es lo que suscita para llegar a cosas menudas. Pero ya que uno se dé por enterado de un acto tan importante que como fue la Carta Orgánica, que 2 funcionarios se estén agarrando a trompadas, sea uno el que provoque o otro el que sea provocado, no sé, no quiero entrar a cosas menudas, le decía, llama la atención. Hoy en día que se les encomiende a los asesores a un trabajo específico del cual están contratados,
y que tendrían que estar resolviendo en vez de estar faltando el respeto el uno o al otro. Creo que ese no es el espíritu de que haya funcionarios en el Consejo Municipal para que estén entrando a esta dinámica. Yo no comparto en absoluto, no he colocado funcionarios a este pleno del Consejo Municipal, son los del MAS y sus, no sé si son dos aliados o un aliado, pero tienen que resolverlo eso. Y no puede ser que la mesa directiva vea con tanta pasividad las cosas que están pasando y que no haya sanciones. Entonces, ¿a qué van a suscitar? Si acá los 11 concejales tenemos diferencias, pero resulta que no nos agarramos a trompadas. Entonces, yo le pido por lo menos a la presidencia, a la vicepresidencia, a la secretaría, que pongan orden al consejo. No se puede estar manejando de esta manera tan desordenada el actuar de algunos funcionarios públicos. Los funcionarios públicos del Consejo tienen un motivo y una razón para estar, no para estar protagonizando hechos bochornosos. Bien, se va a votar. Quienes estén de acuerdo con la apertura del proceso administrativo contra el arquitecto Navas en un nuevo... No voy a proceder a leer nada. No, simplemente... Nada más, es de conocimiento. Sí, yo solicito que se lea. De su lectura en este escandalete que les encanta. Procédase, por favor. Señor José Santos Romero, denuncia de maltratos, amenazas y vejámenes verbales de parte del arquitecto Marcelo Nava. En principio recibo usted un cordial y respetuoso saludo. A motivo del presente es para hacer conocer mi denuncia de maltrato, amenazas, vejámenes verbales de parte del arquitecto Marcelo Nava, asesor técnico de la Comisión de Planificación y Medio Ambiente, el mismo que hago de conocer a su autoridad para que por su intermedio se tome acciones pertinentes conforme al reglamento interno de municipalidades, bajo los fundamentos y hechos que a continuación resumen de la siguiente manera. Sucede, señor presidente, que en la reunión de coordinación de fecha 26 de presente con la comisión indicada pertenece el denunciado, se dio a la tarea de insultar a mi persona y a los asesores de la Comisión de Desarrollo Económico, Financiero, Gestión Administrativa y Legal, coartándome la palabra concedida para explicar el informe de aprobación de convenio interinstitucional entre el Gobierno Municipal y EMAS, coartando e insultando a vista de la concejal Verónica Berríos, el gerente de EMAS y los asesores técnicos legales de ambas comisiones, indicando en medio de explicación textual, cállate. No sé si voy a leer las palabras sueces que están en esta nota. ¿Quieren que se lea? Yo creo que se lea, presidente. Cállate. Por eso he vuelto a consultar. Cállate. Perdón, señor. Perdón, presidente, yo no comparto, pero es una vergüenza que esté el Consejo. Yo en este tema me voy a retirar. Ha habido vulneración de derechos de funcionarios de la Comisión Económica por un funcionario que está acostumbrado a hacerlo. Si vamos a tener pudor para escuchar las palabras soeces que él ha dicho, no dejamos de tener pudor para negarse a un procedimiento administrativo que legalmente está prescrito. Presidente, este funcionario de la Comisión de Planificación no es la primera vez. El funcionario de la Comisión, a Pepe de la Comisión Económica, le ha producido lesiones a nivel de la nariz, de un cabezazo. Y el día de ayer, presidente, ha maltratado a la asesora Lilian Ceballos y lo ha hecho también con Daniel de la Comisión Económica. Yo he pedido que se tome conocimiento, presidente, porque aquí la conducta que ha tenido este asesor en contra de la asesora Ceballos se ha acomodado perfectamente a lo establecido, a lo prescrito en la Ley Integral para una vida digna, presidente, en el tema de la violencia contra las mujeres. Ahora, que no se quiera leer las palabras porque dice, no, presidente, yo voy a pedir copia de esa carta, porque no puedo aceptar yo, presidente, que alguien utilice su condición de asesor, ¿no es cierto?, con ventaja y alevosía y se ocupe de maltratar a los asesores. ¿Cómo la Comisión Económica va a seguir mandando asesores a la Comisión de Planificación si van a tener que pasar por el callejón de la amargura del señor Marcelo Navas? O sea, no resulta casual que un asesor haya tenido lesiones en la nariz, haya tenido una hemorragia porque el señor le ha dado un cabezazo. Y resulta, ahora, ¿qué esperan? ¿Que la próxima vez le pegue a Lilia o le pegue a Daniel? Yo pido que se lean textualmente la carta porque estoy tomando conocimiento de una denuncia. Y si soy citada al Ministerio Público a declarar, yo voy a declarar que esa carta ha sido leída aquí. Ya, está bien. Licenciada Lourdes, yo quiero aclarar. Cuando ha habido la primera falta, se le ha sancionado de acuerdo al reglamento. Y esto también va a ser de la misma forma. Nadie está queriendo tapar, ocultar o socapar de ninguna manera. O sea, lo que corresponde, el comportamiento del personal o de nosotros tiene que ser nomás pues, sometido a nuestras normas establecidas. En ese sentido yo propongo que esto ya se remita a la instancia correspondiente que corresponda. Abrir un proceso administrativo. Voy a continuar leyendo, por favor. Presidente, o sea, si quieren
por ejemplo, mandar a proceso administrativo a un funcionario en instancias del Ejecutivo Municipal, yo por lo menos ya sé la respuesta, no confío. En segundo lugar, las apreciaciones que hace la concejal Lourdes Millares están exageradas. O sea, ella ha entrado al fondo del tema. Nosotros no pretendo entrar al fondo del tema. Si es que, por ejemplo, se va a votar aquí o se va a tomar una decisión, tiene que excusarse la concejal Lourdes Millares. No puede, pues. Como que no tengo procedimiento, presidente. Ya están entrando en el fondo cuando no ha acabado ni de leer. Presidente, todos estamos de acuerdo que se haga lo que se corresponde, ¿no? Pero donde yo no estoy de acuerdo, presidente, si ya sabemos la palabra, ella conoce lo que dice el texto de la nota, de la denuncia, pues ahí, si quiere, pero tampoco yo puedo obligar a escuchar a su vociferar usted lo que dice la nota. Todas las personas que tenemos derecho pues al silencio y no a la directamente. Entonces, ¿qué quiero yo, presidente? Que se le dé copia, pues, que solicite la copia para que se le dé y lo lea a cada rato y a cada momento. Por lo menos yo no. Estoy pidiendo que, si usted ha dicho que se hace lo que se corresponde, se hace eso. Pero no escuchar las palabras que dicen ahí, presidente, lo que dice la nota. La palabra, presidente. Según procedimiento, presidente, todas las denuncias siempre se han leído in expensas, porque tiene que quedar en grabaciones. Entonces no nos salgamos del procedimiento, estamos entrando en discusión cuando todavía no hemos acabado siquiera la lectura, por favor. No siempre, todos. Cuando es de una autoridad, de una reunión claro que no es autoridad, se ha dicho que solo es de conocimiento y se remite a la instancia. Presidente, la palabra yo había pedido cuando estaba dirigiendo el doctor Germán la sesión. Yo creo que el ambiente de trabajo debe ser totalmente diferente al que en este momento estamos teniendo, sobre todo en los funcionarios. A mí me apena de verdad si han habido hechos de esta naturaleza que haya ocurrido en oficinas del Consejo Municipal. De ninguna manera yo respaldaría o daría por bien hecho que un funcionario levante la voz, grite, humille a otra funcionaria. Pero, ¿por qué he votado en blanco? Porque a mí me gustaría también escuchar a don Marcelo Navas. No es que yo no la crea a la arquitecta Liliana, pero lo correcto es, si mi hijo y mi sobrina se pelean, yo le llamo a mi hijo, le escucho, le llamo a mi sobrina y le escucho, pero no le doy toda la razón directamente después de escuchar a mi hijo. Tengo que escuchar a los dos, qué es lo que ha pasado. Y yo creo que esa es una tarea de la directiva y no del pleno del Consejo Municipal. No podemos aquí traerlos ahorita los dos y decir, a ver, cuéntenos quién dijo qué y tú qué respondiste y qué hiciste. No es correcto. Yo le voy a pedir, presidente, que habiéndose tomado conocimiento de ambas notas, que dejemos hasta la próxima sesión, usted como autoridad, con la directiva, con la concejal secretario, con el vicepresidente, convoquen a los señores, se enteren realmente de lo que han pasado y nos propongan si corresponde votar que vaya a un proceso administrativo, quién va a ir, o corresponde que directamente usted aplique la sanción como lo ha hecho en una anterior oportunidad, que le ha descontado con no sé cuántos días de haber al arquitecto Navas por ese hecho. Yo quiero aclarar una vez más, no estoy de acuerdo con ningún abuso y nunca lo he estado y he sido de las pocas personas en este pleno que nunca le ha faltado el respeto a otra, gritándole o levantándole la voz. Y siempre les decía, no es mi estilo, y no es mi estilo ni a ustedes ni al personal. Y no estoy de acuerdo que ocurra eso entre el propio personal, porque al final uno deja la institución, pero de por vida se acuerda con quiénes ha trabajado y cómo es cada persona. Entonces yo le pido que esta discusión la suspendamos y que la próxima sesión tratemos, teniendo conocimiento, y si se tiene que votar el proceso administrativo, que se vote la próxima sesión, después de lo que ustedes hagan, ¿no? Presidente, solamente dejar en claro lo siguiente, si no se quiere dar lectura, está bien, no, que no se lea. Que no se lea. ¿Por qué? Porque no quieren que sus castos oídos escuchen las soeces palabras que ha dicho este funcionario. Pero lo que es cierto, presidente, es que aquí ha habido una votación en la que se ha negado el cumplimiento de un procedimiento legalmente establecido. Ante el conocimiento de una denuncia en contra de una autoridad, parte del Ejecutivo, la máxima autoridad del Ejecutivo, del Consejo a la Comisión de Ética,
ante el conocimiento de una denuncia en contra de un funcionario a proceso administrativo. Eso es lo que corresponde. Y aquí se ha dicho no al proceso administrativo. Ya se está negando igual. No, y a eso a mí, presidente, me parece que no es lo correcto. Entonces, ¿ante quién deberían recurrir los funcionarios? ¿Directamente al Ministerio Público? Si aquí podía con el proceso administrativo cerrarse el tema. Entonces, presidente, yo termino mi intervención dejando claro que nosotros como Comisión Económica nos vamos a reunir el día de mañana y vamos a tomar una decisión con relación a lo que está sucediendo. Cada vez que mandamos asesores a la Comisión de Planificación, este señor los agrede. Es así. Lamentablemente, no sé su personalidad, su temperamento, su carácter, no sé. Pero ya ha habido antecedentes. Entonces, con eso concluyo, presidente. Yo lamento profundamente que este tipo de hechos no sean sancionados con la rigurosidad con la que debieran ser. Ya. Yo voy a poner en consideración la propuesta de la licenciada Lourdes, de la licenciada Susi Barrios. Si es que lo que corresponda se tiene que aplicar, nadie se está excusando de eso, de acuerdo al reglamento. En consideración la propuesta de la licenciada Susi Barrios. Sí. Es solamente un carácter previo. De acuerdo, uno de los temas ya se ha tomado decisión. Solamente sería de la otra, de la última nota. De la última nota. No, yo creo que debe tomarse la decisión aquí si va a proceso o no. Sí, eso por la consideración. No.